Este es el templo más antiguo desenterrado en cualquier parte de este planeta. Fue construido hace 11.500 años por cazadores-recolectores. Eso es 6.000 años antes que Stonehenge. Pero de alguna manera nuestros antepasados fueron capaces de hacer esto. Este es Göbekli Tepe. En 2025 ocurrió algo en Göbekli Tepe que dejó al mundo atónito. Durante mucho tiempo se pensó que era solo un antiguo templo enterrado en el tiempo, pero de repente se convirtió en el centro de un descubrimiento que desafió todo lo que sabemos sobre la historia humana. Bajo la superficie, los arqueólogos desenterraron artefactos tan inusuales que no coincidían con ninguna era o cultura conocida. Comenzaron a difundirse rumores sobre una civilización olvidada, junto con preguntas para las que nadie estaba preparado. Göbekli Tepe en sí mismo fue el final de un proceso, no el comienzo de un proceso. Fue un marcador, fue algo que reunió lo mejor de todo lo que habían acumulado y lo crearon en un solo lugar. ¿Qué estaba enterrado aquí? ¿Quién lo dejó atrás? ¿Y por qué? El velo finalmente se está levantando sobre uno de los mayores misterios de la historia, y lo que yace debajo podría reescribir la historia de nuestro pasado. Primera pista del misterio. En las áridas colinas del sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, se encuentra Göbekli Tepe, uno de los sitios más antiguos y enigmáticos jamás descubiertos. Durante muchos años, esta zona se consideró simplemente una colina común. En la década de 1960, algunos investigadores incluso la catalogaron como nada más que un antiguo cementerio. Sin embargo, en 1994, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt identificó su verdadera importancia y reveló un descubrimiento que cambió profundamente nuestra comprensión de la historia humana temprana. Schmidt comenzó las excavaciones en Pellincey, Tailandia, en 1990 y realizó hallazgos notables que asombraron al mundo arqueológico. Lo que emergió no fue una aldea ni una granja, sino un sitio monumental construido hace más de 11.000 años, anterior a las pirámides egipcias, a Stonehenge y a la aparición de la agricultura. En una época en la que aún no existían la escritura, las herramientas de metal ni la rueda, las personas construyeron Göbekli Tepe. Su nombre significa colina con barriga en turco y se considera uno de los primeros lugares conocidos de reunión ritual. También pertenece a un grupo de antiguos sitios llamados Taş Tepeler. En aquel entonces, las personas sobrevivían cazando y recolectando, sin formar asentamientos permanentes ni cultivar alimentos. Aún así, viajaban, quizás desde grandes distancias, para reunirse en Göbekli Tepe, lo que sugiere que compartían creencias y tradiciones. Los análisis científicos han fechado el sitio entre los años 9600 y 8200 a.C., situándolo miles de años antes de lo que tradicionalmente se reconoce como el amanecer de la civilización. Los expertos creen que aún quedan muchos secretos enterrados en el lugar, esperando ser descubiertos con años de futuras exploraciones. La implicación más asombrosa de Göbekli Tepe es que la religión y la comunidad podrían haber surgido incluso antes que la agricultura, obligando a replantear cuándo y cómo comenzó realmente la civilización. Más que un simple vestigio del pasado, Göbekli Tepe sigue transformando nuestra comprensión de la historia humana. El secreto de una extraña estructura. Göbekli Tepe es uno de los lugares más antiguos y misteriosos jamás descubiertos, pero hasta ahora solo se ha excavado alrededor del 10% de su extensión total. Incluso en esta pequeña parte, los científicos han encontrado cosas increíbles. Enormes pilares de piedra en forma de T, algunos de hasta 5,5 metros de altura y con un peso de hasta 10 toneladas. Estas piedras fueron talladas en roca local y muestran figuras de animales como serpientes, zorros, buitres y jabalíes. Algunas también presentan símbolos extraños, lo que demuestra que los constructores poseían una gran habilidad artística y arquitectónica. Los pilares están dispuestos en grandes círculos u óvalos, con pilares más pequeños en los bordes y dos más grandes en el centro. Algunos de estos círculos superan los 20 metros de diámetro. Sorprendentemente, no se han encontrado señales de escritura, herramientas de metal, cerámica, ruedas ni animales domesticados. Esto sugiere que los constructores eran cazadores-recolectores que aún no practicaban la agricultura ni usaban herramientas avanzadas, pero que fueron capaces de planificar y levantar estas enormes estructuras gracias al trabajo en equipo, usando herramientas de escaneo especializadas. Los científicos creen que aún hay más de 200 pilares enterrados bajo tierra, posiblemente formando 16 o más círculos. También se descubrieron pilares inacabados en canteras cercanas. Las capas posteriores del sitio muestran pisos más lisos y una mampostería más refinada, lo que sugiere que las personas regresaban al lugar a lo largo de muchos años para construir, modificar e incluso enterrar intencionalmente partes de la estructura. Göbekli Tepe cambia por completo la forma en que vemos a los primeros seres humanos.
Muestra que mucho antes de la agricultura o la escritura, las personas podían cooperar, levantar grandes monumentos y crear arte detallado. Eran mucho más avanzadas de lo que alguna vez imaginamos. Orígenes de la civilización rural. El período comprendido entre aproximadamente 9600 y 7000 a.C. se conoce como el Neolítico Precerámico, cuando aparecieron las primeras aldeas en la tierra. Las personas comenzaron a abandonar su estilo de vida nómada de caza y recolección para establecer asentamientos permanentes, aunque los arqueólogos aún debaten si la agricultura llevó a la sedentarización o si fue al revés. Göbekli Tepe no era una aldea común, fue construida por personas que todavía dependían de la caza y la recolección, pero que empezaban a experimentar con las primeras formas de agricultura. Vivían en pequeños grupos durante ciertas épocas del año, recolectando granos silvestres y usando herramientas como piedras de moler y morteros para procesar alimentos. También cazaban gacelas en grandes cantidades, especialmente desde mediados del verano hasta el otoño. Los arqueólogos han descubierto que Göbekli Tepe presentaba enormes pilares de piedra en forma de T, muchos de ellos tallados con intrincadas imágenes de animales y humanos. Estos círculos de piedra indican que las personas colaboraron para construir algo mucho más importante que simples viviendas. Crearon un sitio especial que probablemente se usaba para reuniones sociales o religiosas de gran relevancia. Este lugar representa el amanecer de la vida en las aldeas, una transición gradual y diversa del nomadismo hacia la agricultura que se extendió durante miles de años. Los constructores de Göbekli Tepe estuvieron entre los primeros seres humanos en crear hogares y comunidades permanentes, marcando un punto de inflexión fundamental en la historia de la humanidad. Más que un centro ritual, Göbekli Tepe tiene grandes pilares de piedra decorados con grabados de animales y símbolos, lo que demuestra que las personas que estuvieron allí eran artistas y planificadores talentosos. Sin embargo, no hay señales de que alguien viviera allí de forma permanente, ya que los arqueólogos no han encontrado casas, basura, herramientas de metal ni cerámica. Esto sugiere que grupos de cazadores-recolectores viajaban largas distancias, quizás más de 160 kilómetros, para reunirse en este lugar con fines ceremoniales especiales. Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán, pensaba que estas reuniones requerían mucha planificación y trabajo en equipo. La gente debía llevar comida, preparar grandes banquetes y permanecer allí durante días o incluso semanas. Debido a esto, pudieron haber comenzado a cultivar granos silvestres como el trigo para alimentar a todos. Schmidt creía que el deseo de realizar ceremonias religiosas y reunirse en comunidad surgió antes que la agricultura. Él sugería que, en lugar de que la agricultura llevara a la creación de pueblos y templos, fue la necesidad de los rituales lo que impulsó a las personas a empezar a cultivar. Esta idea es diferente de la visión tradicional sobre cómo comenzó la civilización. Coincide con lo que el arqueólogo francés Jacques Cauvin llamó una revolución de los símbolos, donde las creencias compartidas motivaron a las personas a establecerse. Aunque no todos consideran a Göbekli Tepe un templo, la mayoría de los expertos coinciden en que fue un lugar espiritual especial. Los estudios muestran que el trigo y las legumbres se cultivaron por primera vez cerca de Göbekli Tepe al mismo tiempo que el sitio estaba activo, lo que respalda la idea de que los rituales y las reuniones pudieron haber ayudado a iniciar la agricultura, medio ambiente y futuros sostenibles. Göbekli Tepe se encuentra en la región de Tash Tepeler, las colinas de piedra. Este lugar especial está ubicado al borde de las montañas Tauro, con vistas a extensas llanuras y a un río que algún día se uniría al poderoso Éufrates. En aquel entonces, el mundo alrededor de Göbekli Tepe era muy diferente. En todas partes crecían pastos y granos silvestres, como el trigo y la cebada, mientras manadas de animales recorrían las praderas abiertas. Especialmente cuando grandes grupos de gacelas persas migraban según las estaciones. Había muy pocos bosques, pero los árboles de pistacho y almendra proporcionaban la mayor parte de la madera que la gente usaba. Göbekli Tepe fue construido en lo alto, de modo que se podía observar todo lo que ocurría en la llanura de abajo, y las personas de lejos también podían verlo. Las suaves rocas de piedra caliza del lugar eran perfectas para construir y fabricar herramientas. Los ingeniosos constructores incluso tallaron canales y depósitos de agua en la piedra para almacenar el agua de lluvia y poder beber durante todo el año. Con el paso del tiempo, los arqueólogos exploraron las laderas del sur de Göbekli Tepe y sus alrededores, desenterrando antiguas herramientas y tesoros. En una cueva a lo largo de un acantilado descubrieron un grabado de un bóvido, un antiguo animal salvaje. Es el único grabado de este tipo encontrado en esa pequeña cueva, un silencioso recordatorio de las personas que alguna vez llamaron hogar a este lugar tan especial. Gran misterio del entierro.
Uno de los grandes misterios que rodean a Göbekli Tepe es que no fue abandonado para que se deteriorara de forma natural. En cambio, las personas que alguna vez se reunieron allí enterraron intencionalmente el sitio alrededor del año 8000 AC, mucho tiempo después de su construcción inicial. Los arqueólogos han descubierto que los círculos y pilares de piedra fueron deliberadamente cubiertos con capas de tierra, rocas, herramientas rotas, huesos de animales y diversos restos. Este fue un acto cuidadoso y organizado realizado por personas y no el resultado de procesos naturales. Los expertos creen que este acto de entierro no tenía como único propósito ocultar el sitio. Podría haber servido como un ritual o una tradición importante. Klaus Schmidt, quien dirigió muchas de las excavaciones, propuso que enterrar el sitio pudo haber marcado el final de su uso como centro religioso o comunitario. Debido a que Göbekli Tepe fue sellado de manera tan completa, los intrincados grabados de animales como serpientes, zorros y aves en sus pilares de piedra se conservan sorprendentemente bien hasta el día de hoy. El entierro deliberado sugiere que quienes realizaron esta tarea sentían un profundo respeto por Göbekli Tepe. En lugar de destruir el sitio, parecía que estaban protegiéndolo o rindiéndole honor, casi como si lo estuvieran poniendo a descansar. Lo más asombroso es que todo esto ocurrió antes de la invención de la escritura, las herramientas de metal o la agricultura. Las personas responsables eran cazadores-recolectores que vivían en pequeños grupos nómadas. A pesar de carecer de muchos de los elementos característicos de las civilizaciones posteriores, demostraron una organización y habilidad excepcionales tanto al construir como al enterrar más tarde estos enormes círculos de piedra. En ocasiones se construyeron nuevos círculos de piedra sobre los más antiguos, y ambos eran luego enterrados juntos. Este patrón indica que el entierro en Göbekli Tepe no fue un evento único, sino quizás una práctica repetida. Cada vez que una sección se completaba o dejaba de usarse, podía ser enterrada ritualmente. Aunque las razones exactas detrás de estas acciones siguen siendo desconocidas, está claro que el sitio tenía un significado profundo para sus constructores. Su decisión de enterrar cuidadosamente Göbekli Tepe aumenta su enigma y demuestra que incluso antes de la aparición de la escritura, las personas ya tenían creencias, tradiciones y costumbres sociales complejas. En lugar de abandonar su creación, la ocultaron, dejando un rompecabezas del mundo antiguo para que nosotros lo descubramos.